Hola y bienvenidos a la segunda parte de mitos de amplificadores. En el capítulo de hoy veremos creencias erróneas. Esta vez atacaremos a la desinformación y vámonos rápido con el primero, el cual es creer que los transistores de potencia funcionan como amplificadores de voltaje. A ver, mira, en la mayoría de los diseños de amplificadores clase AB modernos podemos encontrarnos con este tipo de configuración. Uno o más pares de transistores, ya sea en configuración complementaria o cuasi complementaria, todos con su resistencia de emisor y alguno que otro diseño con resistencia de base. A este grupo de transistores se les suele llamar la etapa de salida del amplificador, y a los transistores que la conforman se les dice transistores de salida o salidas para abreviar. El punto es que muchas personas piensan o imaginan que esta etapa amplifica voltaje, es decir, que se le entrega a la entrada de esta etapa una señal pequeña y a la salida es que nos entrega una señal de amplificada ya lista para entregar al parlante. Y esto es totalmente falso. Por si no me has entendido, te lo digo de otra manera. ¿Sabías que la amplitud de señal entregada a la base de los transistores de potencia es más grande que la que nos entrega a la salida? Mira, esto es muy fácil de probar. Lo único que tenemos que hacer es medir el voltaje que hay en la carga y en la base de los transistores de potencia, ambos voltajes con respecto a tierra, y veremos que, en efecto, el voltaje en la base es más grande que el voltaje que ya se entrega a la carga. Entonces, aquí tenemos el circuito ya montado. Recordemos que la sonda amarilla mide el voltaje en la carga, y la sonda azul mide el voltaje en la base de los transistores, y, como podemos ver, en efecto, este último es un poco más grande que el voltaje en la carga. Esto se puede apreciar especialmente en los picos de la onda. De hecho, si medimos la diferencia de voltaje en los picos, podemos ver que el voltaje en la base es 700 mV más grande que el voltaje en la carga, tanto en el pico positivo como en el negativo. Te voy a dejar un momento para que lo pienses, y enseguida te explicaré por qué pasa esto. ¿Listo? ¿Ya lo pensaste? Bueno, ahí te va. Empecemos aclarando la creencia errónea misma. Los transistores de salida no están amplificando voltaje, porque no se encuentran configurados como amplificadores de voltaje, sino como amplificadores de corriente. Para ser más específicos, se encuentran en una configuración conocida como seguidor-emisor, en la que básicamente el voltaje que entre por la base lo van a reproducir exactamente igual por el emisor, por lo que idealmente la ganancia de voltaje es 1. Sin embargo, el diodo base emisor impide que el voltaje sea exactamente igual, por lo que en realidad ahí se produce una pequeña caída de voltaje, y otra más en la resistencia de emisor, que justamente son los 700 mV que veíamos en el osciloscopio, y es lo que hace que finalmente el voltaje entregado a la carga sea menor que el voltaje que hay en la base de los transistores de salida. Sin embargo, a cambio, esta señal tiene una ganancia de corriente enorme, por lo que realmente estos transistores lo que hacen es aumentar la corriente y no el voltaje. La siguiente creencia errónea es muy común, de hecho demasiado para mi gusto y la verdad no sé por qué, pero tiene que ver con la fuente de alimentación, y es que por alguna razón muchas personas creen que al aumentar la capacitancia de su fuente de alimentación, esto mejorará la respuesta en graves del amplificador. Bueno, para ver si esto es verdad o mentira, lo que haremos será medir la respuesta en frecuencia de nuestro amplificador con los capacitores que tiene justo ahora. Después agregaremos más capacitores y volveremos a medir su respuesta en frecuencia. Si el mito es verdad, entonces deberíamos de ver una curva de respuesta algo así, con un aumento en las frecuencias bajas. Así que vamos a ello. Bueno, mientras realizo todo el procedimiento, déjame explicarte un poco de la teoría de todo esto. Yo ya tengo un video explicándote qué es la respuesta en frecuencia de un amplificador, y también uno explicándote cómo podemos modificarla con ciertos circuitos. Pero en resumen, usualmente esperamos que la respuesta en frecuencia de un amplificador sea plana a lo largo de todo el ancho de banda del audio. Aún así, si a nuestro amplificador agregamos ciertos circuitos, podemos modificar esta respuesta en frecuencia agregándole curvas a donde nosotros queramos y como nosotros queramos. La cuestión es que estas modificaciones no se hacen en la fuente de poder, o al menos sería muy raro hacerlo. Y aún así, agregar o quitar capacitancia no es un método para modificar la respuesta de un amplificador, y esto podemos comprobarlo con el test que acabamos de realizar. Juzguen por ustedes mismos. Realmente no hay ninguna diferencia entre más o menos capacitancia. Por lo tanto, podemos concluir que esta creencia errónea es falsa.
Y relacionado con la creencia anterior está la siguiente idea que dice que los bajos consumen más potencia que los agudos. Ahora, más que una creencia errónea, esto es una idea equivocada, muy equivocada. Por ejemplo, es muy ambigua. Mira a lo que me refiero. Cuando dice que los bajos consumen más potencia que los agudos, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Se refiere a los parlantes? ¿O se refiere a las frecuencias? Bueno, vamos a suponer ambos escenarios. Empecemos con el más fácil, suponiendo que se refiere a las frecuencias. En este escenario querría decir que el amplificador consume más potencia generando frecuencias graves que generando frecuencias altas. Bueno, para poder comprobar si esto es verdad o si es mentira, simplemente tenemos que medir la potencia que consume el amplificador. Como ya hemos convenido en videos anteriores, la potencia es igual a la corriente RMS que cruza el amplificador, multiplicada por el voltaje RMS que existe entre la entrada de alimentación y salida del amplificador. Ahora, esta medición bien hecha sí es complicada de realizar, ya que hay que medir dos rieles de alimentación, por lo tanto dos corrientes de entrada, y que no funcionan al mismo tiempo, y entre ambas producen una única salida de corriente y voltaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?, te preguntarás. Bueno, es muy simple. Vamos a valernos de ciertas conveniencias técnicas. Mira, justo en la prueba anterior medimos el voltaje que da a la salida en nuestro amplificador. Entonces, técnicamente, si restamos este voltaje al voltaje de los rieles de alimentación de nuestro amplificador, ese voltaje restante es el voltaje diferencial de nuestro amplificador. Ahora, aquí es donde entra la conveniencia que vamos a usar. Si miramos nuestros resultados, podemos ver que técnicamente el voltaje entregado a nuestra carga casi no varió a lo largo de todo el ancho de banda de nuestro amplificador. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje diferencial en nuestro amplificador también se mantiene estable a lo largo de todo el ancho de banda. Entonces, si el voltaje se mantiene constante, lo único que podría hacer variar la potencia consumida por el amplificador es la corriente que lo atraviesa. Por lo tanto, si simplemente medimos esta, podremos obtener nuestra respuesta. Así que hagamos esto. Ahora, lo que haré será poner una resistencia de shunt de 1 ohm en la línea de tierra. Esto porque al final de cuentas la corriente de los dos rieles de alimentación se suma a la línea de tierra, así que puedo proceder a hacer la medición. Bien, pues finalmente este es el resultado. Realmente no hay mucho que explicar. Es contundente el resultado, el amplificador realmente consume más potencia con las frecuencias agudas que con las frecuencias graves. Los animo a pensar por qué y dejar sus opiniones en los comentarios. Pero por lo mientras, podemos concluir que realmente el amplificador como tal consume más potencia generando las frecuencias agudas que las frecuencias graves. Bien, eso fue suponiendo que la creencia errónea se refería a las frecuencias en sí. Pero ¿qué pasa si en realidad se refiere a los parlantes? En este caso tenemos tres opciones, ya que tenemos tres tipos de parlantes, que son los bajos o subwoofers, los medios o los woofers y los agudos o los tweeters. Como la creencia solo habla de los bajos y los agudos, entonces vamos a ignorar por completo a los woofers, o sea los medios. Lo que haremos será lo siguiente. Queremos saber cuál de los dos tipos de parlantes consume más potencia, si los bajos o los agudos. Por lo tanto, haremos exactamente la misma prueba que veníamos haciendo, solo que lo haremos una vez con el subwoofer y otra con el tweeter. En ambas mediremos voltaje y corriente en el parlante, ergo potencia en el parlante, y comprobaremos cuál consume más potencia para saber si es cierto que los bajos consumen más potencia que los agudos. Y bueno, estas son las dos gráficas resultantes. Si te preguntas por qué la gráfica del Twitter no baja de los 5 kHz, es porque si lo hubiera hecho, mi Twitter se hubiera destruido. Pero eso es tema para otro video. El punto es que, como podrás ver, el subwoofer consumía más potencia en las frecuencias bajas, y conforme fue aumentando la frecuencia, la potencia consumida por este fue disminuyendo, lo que significaría que los bajos consumen más potencia que los agudos. Si no fuera porque si revisamos la gráfica del Twitter, podemos darnos cuenta que este presenta el mismo comportamiento pero a la inversa, es decir, que consume más potencia en las frecuencias altas y consume menos potencia conforme va bajando la frecuencia. Y sin embargo, ambos parlantes consumen exactamente la misma potencia cada uno, funcionando en las frecuencias para las que fue construido. Entonces, realmente, y como comentamos al inicio, no es tanto una creencia errónea, sino conceptos mal entendidos, ya que cada tipo de parlante consumirá más potencia en el rango de frecuencias para el que fue construido.
Y sí, aunque no hicimos la prueba con los medios, estos también tendrían una gráfica algo así, consumiendo más potencia en las frecuencias medias obviamente. Por lo tanto, esta creencia errónea es falsa. Y bueno, hemos llegado al mito final del video. Realmente este mito lo quería meter en el video anterior, ergo el primer video. Sin embargo, no pude hacerlo ya que no tenía una forma de hacerlo y de hecho hasta ahora no tengo una forma de hacerlo. Y bueno, te explico. Este mito es la creencia de que al agregar más transistores en la etapa de salida de un amplificador, es decir, estos transistores que están aquí, nosotros vamos a obtener mayor potencia. Ahora, no lo pude comprobar ya que, como ustedes vieron, en el módulo que yo he utilizado durante estos dos videos, pues tiene simplemente los transistores por fuera, es decir, esos son los que iba quitando. Sin embargo, la resistencia de emisor y la resistencia de base estaban integradas mismas en el módulo. Por lo tanto, para poder agregar más transistores también tenía que integrar esas resistencias de base, perdón, de emisor, y iba a ser más complicado para mí. Entonces, pues decidí hacerlo en simulación también para poder mostrar lo poderosa que es una simulación, ya que como pueden ver, este es un diseño completo, y muy complejo. Entonces pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. Realmente este mito es muy corto, es simplemente la idea de que más transistores son igual a más potencia. Ahora, esto pues obviamente, como ya habrán intuido, no es verdad, o bueno, es verdad a medias. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo un circuito obviamente que utiliza dos transistores de salida. De ahí tengo otro circuito que utiliza un único par de transistores de salida. Y obviamente otro circuito que utiliza tres pares de transistores de salida. Entonces simplemente aquí con mi simulación voy a utilizar la punta de prueba de potencia y la voy a colocar sobre mi carga, que en este caso es una resistencia de 8 ohms, para ver cuánta potencia disipa. Entonces, el diseño original trae solamente dos transistores, entonces corremos la simulación y si vemos en nuestra punta de prueba, vemos que en efecto hay 108 watts disipados por nuestra resistencia de carga. Ahí está. Ahora, si esta creencia o si este mito es cierto, entonces al nosotros tener un solo par de transistores, pues la potencia debería de disminuir. Entonces nosotros hacemos correr la simulación y como vemos, la potencia no disminuyó, se mantiene constante. Yendo al diseño en el que hay tres pares de transistores, si la creencia fuera cierta, entonces aquí la potencia debería de aumentar. Corremos la simulación y vemos que no aumentó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces lo que sucede es simplemente que al final del día, nuestro amplificador es simplemente una fuente de voltaje de alterna. Dicha fuente funciona dependiendo de la señal que introduzcamos aquí. Entonces, a la salida vamos a tener esa señal simplemente que amplificada en voltaje y en corriente. Y como habíamos visto en el primer mito de este video, los transistores de potencia simplemente se encargan de dar la corriente, ya que la señal ya se encuentra amplificada desde aproximadamente esta etapa. Lo que hacen los transistores de potencia es dividirse esa corriente que tienen que entregar a la carga, es decir, que si aquí tienen que entregar 10 amperes a la carga, esta entrega 5 amperes y esta entrega 5 amperes. Y si tuviéramos el diseño de 3 transistores, pues este entregaría .333 amperes, este .333 amperes y este .333 amperes. Y obviamente el de solo un transistor pues entregaría solito los 10 amperes a la carga. Ahora, esto quiere decir que los transistores como tal, al agregar más, no es que aumentemos la potencia del amplificador, simplemente estamos aumentando su capacidad de dar esa potencia que le exijamos. De esta forma, podemos concluir que simplemente este mito es falso, es decir, es una concepción errónea de lo que está pasando en realidad. De esta forma, ahora sí, esta es la conclusión del video. Espero les haya gustado y no se preocupen, tenemos aún muchos más mitos que ver, tal vez ya no tanto con respecto a los amplificadores, ya que el siguiente video se trata, como no, de parlantes y las cajas, ya que si tú te quedaste con dudas en el segundo video de eso de qué parlante consume más potencia, bueno, eso es
bastante complicado y realmente sí se merece una serie de mitos que tenemos que desmentir. Entonces, espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a darme un like y a suscribirte y compartirlo con tus amigos. Recuerda que siempre puedes dejar comentarios abajo y yo voy a poder leerlos y darles alguna retroalimentación, o tal vez ustedes me pueden dar retroalimentación a mí sobre qué es lo que quieren ver en nuevos temas. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video.